Luz y sal. En este video quisiera hablar de la adolescencia. La adolescencia y obviamente citar a la Biblia. Escucha capítulo 12 de Reyes, 1 Reyes 12. Muerte de Salomón. Ya falleció Salomón. Se va a quebrar el gobierno de Israel como país. Empieza una guerra civil, si lo quieres entender así. Se divide en dos partes. Judá, Israel, principalmente son lo que tú vas a leer en Reyes. Y se empieza a cumplir la maldición o el castigo, como le quieras decir, que manda Dios sobre los pecados de David con Betsabé. Escucha Roboam, que es el que va a continuar con el Israel completo, pero escucha lo que va a pasar con él. Dice 12:4. Tu padre, hablando de Salomón, tu padre agarró nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y aquí 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. ¿Ok? Repitiendo, consejo de los ancianos. Y espero también no alargarme mucho, porque esto está tela por muchas cosas. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron, diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que le habían criado con él, que se habían criado con él, y estaba delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: disminuye en algo el yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Y entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelo en algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y le habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Que todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Y ahí empieza un desgarriate. Israel se va, se queda Judá reinando solo,
Jeroboam, y empieza un desgarriate, empieza una guerra civil brutal. Empieza guerra entre reinados del mismo Israel, y se decae todo. Pero el punto que quiero tocar con este texto es qué pasa con la adolescencia, qué pasa hoy con lo que llamamos adolescencia. Bueno, es que te dije que daba de tela para que cortar, porque cuando tú oyes ancianos en, el, en esta etapa de la sociedad, es decir, estás hablando de hace 4.500 años aprox, 3.500 años, no exageres, si tiene 6.000 años la Tierra. Um, Anciano significaba una persona madura. Anciano significaba una persona que había crecido, una persona que sabía, una persona que había crecido intelectualmente, que había crecido con sabiduría y sobre todo que había crecido con Dios. Estamos hablando del pueblo escogido por Dios. Y estás hablando de un pueblo que entonces tenía bases morales, tenía bases sociales, conocía lo que significaba honra a tu padre y a tu madre, teme a tu Dios. Um, los ancianos obviamente tenían otro rol porque habían vivido etapas del Israel que no habían vivido los demás. Um, Históricamente, si me salgo de Israel, los ancianos eran personas que habían vivido en, en, en estos gremios sociales que eran generados por la misma familia de sangre, en la cual se anexaban los hombres que querían casarse con las hijas y, um, antes los varones eran casados por los padres, no como ahora. Uh, y los padres eran los que buscaban la mujer del varón, no como ahora. Y había toda una formación en relación al trabajo y en relación a la disciplina y en relación a la cultura y en relación a la sobrevivencia y en relación a los valores dentro de la misma familia, porque era lo que permitía la cohesión, la integración y la sobrevivencia de la familia, ¿no? Entonces, cuando tú hablas por ejemplo, voy a dar un salto cuántico a la caída de la Edad Media y el nacimiento de la Edad Moderna, las villas, los villanos, se sostenían porque eran grupos de talleres que estaban creados por la misma familia. Entonces, los Domínguez eran zapateros, los Martínez eran talabarteros, y todo esto hacía que se cohesionaran. Es decir, tenían vidas donde las relaciones humanas eran constantes y permanentes. Tu hogar era el centro de trabajo, tu hogar era el centro educativo, tu hogar era el centro de formación de valores, tu hogar. ¿Por qué? Porque ahí estaba el taller, porque ahí estaba la empresa, porque fuera de tu casa estaba el centro agrícola, porque afuera de tu casa estaba el, el pozo de agua, etcétera, 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 ¿no? Entonces tú tenías todo lo que se tenía que tener para que tu familia no saliera de tu familia. Tus hijos se criaban contigo todo el tiempo. Tú, en base a lo que ellos iban viendo de ti, tú los ibas haciendo partícipes de tus actividades y los niños se iban formando bajo tu autoridad. Tú eras la autoridad. El adulto era la autoridad. El adulto se comportaba como adulto porque iba de por medio su vida. Él no dependía de un gobierno, él no dependía de un estado, él no dependía de instituciones gubernamentales, él dependía de él. Hoy le dejamos al Estado la custodia de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, a la iglesia, la formación religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Antes no había nada de esto, todo se daba dentro del hogar.
El sacerdote del hogar era el padre, el que pasaba las tradiciones, la cultura, el amor al Dios que se venerara, etcétera, etcétera, era el padre. La mujer hacía uso de su fe en acciones de obediencia, en el caso de los cristianos, a lo que era su rol como mujer. Ser anciano significaba que habías vivido etapas donde la guerra, el hambre, el traslado, en el caso de los pueblos nómadas, que fue mucho tiempo Israel, el asentamiento en una tierra, el tener, eh, el tener que construir desde cero una ciudad, desde cero una aldea, un pueblo, un lugar donde radicar. Eso implicaba que el anciano sabía muchas más cosas que las que hoy sabe. Hoy el anciano sabe hablar las mismas estupideces, y estoy haciendo la contrastación, el anciano 2024 del anciano 1500 y el otro anciano 1400 antes de Cristo, según las fechas datadas por el calendario juliano. Entonces, el, el, el anciano y el padre y la madre tenían roles distintos. Tu formación como joven prácticamente era aprender a trabajar a los 12, 13 años. 14 años tú ya tenías que saber. 14 años, 12 años de edad tú ya tenías que saber los 5 libros de Moisés, por ejemplo, en Israel, ¿no? Cuando se da este movimiento del protestantismo, tú tenías que saber de todo, todo, porque era todo hecho por Dios, a los 15, 16 años. Por eso tenías un Mozart que te podía producir música a los 3 años de edad, 4 años de edad. Su primera sinfonía la hizo a los 4 años. Era un gozo estudiar. Y no estoy diciendo que la escuela, otra vez, no es la escuela, es la familia y el tipo de sociedad y roles que se jugaban antes. Tú no dependías del Estado. Eso daba una maduración a los adultos. Eso enseñaba al adulto el valor y el respeto a la vida, porque se podía perder rápidamente. Eso enseñaba el valor del nacimiento de un hijo. Eso hablaba del valor de la descendencia. Hoy somos ajenos a todo eso. Hoy el anciano es un escuincle con varices, buscando ponerse tatuajes, buscando reggaetón, viéndole las nalgas a niñas de 16, 15 años que hoy se prestan, 12, porque hoy se prestan a eso. Hoy parecen mini prostitutas. Hoy no tenemos ancianos con valores. Y ahora, bueno, ibas a hablar de la adolescencia, es que tengo que hablar de la adultez, porque si no hablo de la adultez, entonces no vas a entender por qué voy a decir lo de la adolescencia. Una niña a los 12 años en los 1500 antes de Cristo era una niña que ya sabía ser adulta, ya sabía vivir como adulta. La gracia de Dios también le dio fisiológicamente la capacidad de la maduración temprana, física y fisiológica. La niña estaba obligada a pensar en matrimonio, en dote, en noviazgo, en desarrollar familia a esa edad. Hoy el feminismo se ha encargado de decirle a la niña que no piense en nada de eso, que no está en edad, que no es el tiempo, que no es esto, que no es aquello. Hoy le decimos a la niña que postergue su maternidad hasta donde se pueda, y si no, que nunca tenga hijos. La, la niña en la etapa, porque definamos adolescencia,
Después de la pubescencia, que también se creó esa palabra extraña para definir los 11, no, sí, bueno, 10, 11 años a los 12, 13, pubescente. Es esa transición entre niño y adolescente que algunos le llaman primera adolescencia. Y el otro es la adolescencia, que es la etapa en la que se supone que carecen de todo. Por eso se llama así, adolescencia. Y supuestamente en esa etapa es donde tiene que formarse como adulto. Vuelvo a insistir, por roles y funciones, no tenías eso antes. De hecho, yo lo digo cuando doy pláticas sobre adolescencia. La adolescencia es una condición de clase y eso lo dice esta um, Melanie Klein, y es de las que cualquier psicoanalista de 5 centavos tendría que haber leído. La adolescencia es una condición de clase porque tienes tiempo para hacerte tonto, porque eso es la adolescencia. Perder el tiempo, cometer errores, rebelarte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no era antes, porque además no te podías rebelar, no tenías tiempo para rebelarte. Y no podías rebelarte de algo que no tenías para qué rebelarte, porque te habías criado con ese padre y con esa madre todo el tiempo. Hoy la ausencia de las figuras de autoridad en la casa hacen que cuando quieren las figuras de autoridad imponerse, sean desconocidas. Es decir, si la mamá lo único que hace es ir a ver a la hija cuando no se está apareando con otro hombre, o al hijo, y a gritarle y a maltratarlo, y luego se vuelve a ir, entonces no es una figura de autoridad. No ha dado un ejemplo, no ha dado una forma de vida, no ha enseñado valores, no ha enseñado nada, no ha enseñado que es una mamá. Ella es como un celador, llega, pega, grita, exige y se larga. Otra vez regresa, va, regresa, grita, pega, grita. No, esa no es figura de autoridad. La figura de autoridad se construye, el liderazgo se construye con una relación constante y continua de estímulos eh, sensorio-emocionales que deben derivar en la conformación de un arquetipo de líder, perdón, de un estereotipo de líder que sería la mamá y el papá. Si no tienes figura paterna o no tienes figura materna o no tienes las dos, obviamente tienes tiempo para decir que te estás rebelando. Ahora, históricamente la adolescencia tuvo tiempo para hacer esta tontería de hablar de que te rebelas a la autoridad, porque recuerda que el cristianismo sale de la sociedad en los 1850. En los 1860, los 68, el famoso movimiento del 68 de 1800, no lo que pasó después en Estados Unidos 100 años después. Estados Unidos y en el mundo civilizado y los que copiamos las estupideces que hacen las clases altas, digo los países civilizados, como lo estamos haciendo hoy, o lo que llamamos país civilizado, ¿no? Hoy estamos siendo progresistas en un país que no entiende ni qué es lo que estamos haciendo, diciéndole a los niños cosas que los mismos padres dicen, pero qué estupidez estoy diciendo, pero para parecer para parecer que estoy en el 2024, porque además viene la presión de medios que están adoctrinando a los hijos y le dicen a los papás que eres ruco, que no entiendes, que estás pasado de moda, que ya no. Y que otra vez vuelvo a insistir, esto no es nuevo, esto empezó de los 1868 en adelante. ¿Por qué? Porque en Alemania nace un movimiento que se llama socialismo, y en Alemania y Francia también nace otro movimiento que se llama el anarquismo. Y la anarquía es sin gobierno y el socialismo es emancipación de lo que tienes como gobierno para crear otro gobierno. Estos movimientos, lo creas o no, provocaron guerras civiles dentro de Europa. Muchos
pedagogos que surgieron de esta escuela libre y de esta escuela para el trabajo nacieron precisamente de niños que se quedaron sin padres. La revolución industrial trajo como consecuencia el abandono de la figura paterna. La Segunda Guerra Mundial, el abandono de la figura materna. El feminismo de Simone de Beauvoir y otras, pero esa es la más impactante en Estados Unidos y la que bajó a América Latina con su famoso segundo sexo. Desacreditó el papel de la mujer como estaba concebido en el cristianismo y entonces se dedicó a construir una serie de contradicciones que simplemente es imaginación de la señora que escribió, esposa de otro enfermo mental que es Jean-Paul Sartre. Y entonces el, el, hoy tienes, por eso puedes hablar de desafío a la autoridad, porque ese desafío empezó en los 1868, tomó 100 años de desafíos y de guerras civiles, y después resulta que hay un 1968, que no es otra vez un producto espontáneo, es un producto de toda una lucha, sobre todo en los años 50, por la por el deseo de las grandes empresas, Rockefeller, este, la famosa los masones, la doctrina Monroe, por destruir lo que era familia, destruir lo que era la sociedad como la conocíamos y crear este nuevo modelo de sociedad. Por eso hoy tienes que hablar de que el adolescente ya no, antes se decía que era una patología la adolescencia tardía. Hoy se dice que es parte de una sociedad nueva con una adolescencia tardía. ¿Qué es la adolescencia tardía? Llegar a los 40 años sin casarte, trabajando para ti, ganando dinero para ti, desconociendo si tienes paternidad o maternidad, desconociendo obligaciones que antes eran tuyas porque además se las dejaste al Estado. Tú ya no tienes que sobrevivir para existir, tú lo único que tienes que hacer es entregarte a una empresa, callarte la boca, producir para la empresa, morirte en la empresa, jubilarte en la empresa o sacar un dinero de la empresa. En México, un país artesanal, tener empresa informal, ganar dinero informal. Y entonces tienes tiempo de pasártela haciéndole al chavorruco. Tienes tiempo para que tus hijos estén dando de batacazos con una batería en la casa en tu casa, en la casa de habitacional donde se supone que no debería de haber eso, contaminación de ruido. Tienes tiempo para estar tú a tus 50 años todavía buscando a tu media naranja. Tienes tiempo tú a los 50 años, 60 años, 70 años de estarte vistiendo como estúpido, con las varices de fuera y el último tatuaje que te pusiste y la última coletita que te pusiste y el último arete que te pusiste y hablando como escuincle. Mi hija me está enseñando lo que es hoy ser una degradación humana con esto que le llama ella corrido tumbao. Creo que entendí bien. Y puedes escuchar esas letras que además no están censuradas en YouTube, a diferencia de lo que hacen con los cristianos. Y son lenguajes soeces, sucios, degradantes. Y se supone que eso es normal en esta etapa. Incluso cuando decimos es que va a entrar a la adolescencia. Sí, la etapa. No, no es la etapa. Son la serie de estimuladores que tenemos alrededor y la recomposición de lo que hoy mal llamamos familia, que hace que el joven, la joven, en lugar de estarse formando para la adultez, que le está esperando en 5 minutos, porque la etapa productiva de un ser humano, pico,
Es pico, pico, pico es 33. Inicia por ahí de los 19, 20. Pico 33 y anda bajando a los 50 y tantos, 60 y tantos. Dependerá del estándar social, de la alimentación, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que quiero que quede claro en el video es que hoy ya no tenemos por eso, o por eso hoy debemos como natural que tu hijo tenga 40 años y quiera seguir viviendo en tu casa, o quiera que tú le que tú le recuperes los años de adolescencia perdidos por tu mala maternidad, o que tu hijo quiera ser tu amigo, o que tú quieras parecerte a tu hija y te vistas como niña boba, como prostituta, te fajes y trates de entrar en una licra cuando tu hija entra naturalmente, porque tu hija es talla 3, pero tú eres talla 40 y te quieres embutir y quieres parecerte a ella, porque hoy vive el nuevo como, como tontería del espejo, ¿no? Y entonces quieren usar el mismo tatuaje, quieren verse igual de callejeras, quieren verse igual de cualquieras, quieren despertar celo en los animales llamados humanos, hombres, y están en competencia para ver quién es este, la más ligadora, la más buena, la que tiene más likes, ¿no? Hoy no trabajas para hacer una familia. Hoy la mujer no se prepara para ser mamá. Hoy la mujer no se prepara para ser ama de casa, para cuidar a sus hijos, para criarlos bajo la tutoría de Dios, bajo el liderazgo de un hombre, ¿no? Porque además ya el liderazgo del hombre ya se lo llevó el carajo. Puedes verlo en las elecciones 2024 en este país. Ayer subió un video sobre este castigo que está teniendo Dios contra nosotros. Hoy nos gobiernan mujeres. ¿Por qué? Porque el liderazgo masculino desapareció. Nos fuimos. O sea, no estamos ejerciendo el papel que tenemos que ejercer, ¿no? Y eso no nada más el mundo. Hoy tu iglesia es una iglesia light, tolerante, laxa, no dice nada, no cuestiona nada, nada más dice que habla de pecado. No tiene disciplina de iglesia, no tiene regulaciones de iglesia. El chiste es que se llenen las alfolís. El chiste es que no se vacíe. Y que tú creas que por tomar un montón de cursos estás siendo un buen hijo de Dios. Aunque después te dicen, no, pero eso no es todo. Pero cuando se trata de entregarte el papel, te lo entregan fácil. No hay disciplina de iglesia, no hay nada. No te preocupes, la iglesia está igual o peor, porque se supone que nosotros tenemos la ley de Dios y nosotros sabemos lo que pide Dios de un cristiano verdadero. Y no es parecernos al mundo, ni hablar como el mundo, ni decir cosas del mundo. Es ser en Cristo Jesús. Ser adulto, ser maduro, en la medida de tus posibilidades, ser padre, no estar de chavorruco buscando tu segunda adolescencia. Por eso hoy podemos utilizar conceptos como adolecer, carecer de, no tener, etc. Aunque Melanie Klein, vuelvo a regresar a la señora esta, que es una psicóloga, ella termina su estudio diciendo, ni carece, ni no tienen, ni les hace falta. Es más, porque había una idea de que el adolescente era triste. En el tiempo que se escribe ese libro es en los 70s. Y ella dice, ni siquiera son tristes, son muy felices, disfrutan su etapa. Lo cierto es que si me preguntas en el 2024, hoy está inmersa no solo la adolescencia, la vida en general, de insatisfacción. Hoy estamos buscando en todas las cosas
llenar huecos emocionales, huecos, incluso huecos de Dios, o sea, el hueco de Dios, el hueco que tendría que ocupar en nuestra psique Dios, lo estamos tratando de llenar con todo lo que sea menos Dios, religión, consejería, eh, clubes sociales, grupos de fenómenos LGBTQ, eh, ¿cómo se llama? Terapias, talleres, comida, consumo, placeres, para llenar 4 cosas que yo he dicho y no me cansaré de decirlas, 4 cosas que llena a Dios: amor, atención, cobijo, reconocimiento, eh, um, y aceptación. Cosas que no te las va a dar nadie. O sea, tú fuiste hecho para Dios, fuiste hecho por Dios y fuiste hecho en Dios. No vas a poder hacer otra cosa. Y ojo, por eso cité 1 Reyes 12, que es donde viene el pasaje donde dice él la respuesta tonta, pero lo empecé a citar desde el 5. Te das cuenta que cuando eres criado entre niños bobos, tontos, inexpertos, esos niños bobos, tontos, inexpertos te van a dar respuestas bobas e inexpertas. Por eso hoy la escuela es tan peligrosa, porque es una o un disque adulto, con lo que ya dije que hoy es ser adulto. Hoy un adulto está plagado de ideología de género, hoy un adulto está pensando que, está diciéndole al niño que cuando crezca va a poder tomar, drogarse y demás, porque ya va a ser responsable. O sea, te vuelves más idiota, mientras más deberías de ser más adulto y más cabal y más íntegro. Um, esa adulta o ese adulto que se supone que tendría que enseñarle valores y demás, está toda contaminada y está ese niño o esa niña que entregamos a esa escuela en medio de un montón de chamaquitos, como lo dice el pasaje. ¿Qué es lo que está aprendiendo? Pues no está aprendiendo adultez, ni está aprendiendo valores, ni está aprendiendo a madurar, está aprendiendo a ser chamaco. Si tu hija no quieres que se deprave, no la metas a la escuela, enséñale en casa. Pero como hoy tampoco queremos ser papás ni mamás, hoy es más fácil aventarla a las escuelas, por eso se crearon las escuelas de tiempo completo, por eso las de paga venden clases de 7 a 3 de la tarde, porque mientras menos tiempo tengas que tenerlos en tu casa, mejor, porque supuestamente tienes mucho trabajo y muchas cosas que hacer, porque tu pobreza no te deja atenderlos. ¿Para qué estás gastando tu trabajo o tu tiempo en disque tu trabajo? En Coppel, en cosas que no necesitas, en engordar, en subirte a un carro y no moverte para hacer más barriga de la que ya tienes, en un televisor de 30 pulgadas, en cerveza, en droga, en tatuajes, en ropa que no te cabe, estás gorda, estás gordo, en maquillajes, en cremas y en porquería y media que no necesitas. Porque lo que necesita tu hijo y tu hija no es una prostituta o un prostituto. Necesita un hombre adulto que además le refleje cariño y amor, atención, cobijo, reconocimiento y aceptación. Por eso no es la escuela ni es la etapa, es el contexto, es el adulto que hoy tenemos en medio de esto que llamamos adolescencia. Espero de verdad que te sea útil, que lo entiendas, que lo quieras poner en práctica, que, que tu tiempo de calidad no sea la estupidez que dicen hoy la gente, que es poquito tiempo. No, es todo el tiempo, todo el tiempo. Porque
todo el tiempo que tú no estés con tus hijos, lo estás entregando al pitirijas, al tragabalas, al rompemuelas, a la babuchas, a la guaguis, a su tío, a su primo, a su vecina, a su vecino. ¿Y sabes de qué te estoy hablando? Fornicación. Incluso, perdón, hoy nuestras iglesias se parecen tanto a las primarias y a las secundarias. Porque cómo le sonreímos a las licras, cómo le sonreímos a los escotes, cómo le sonreímos a eso. Uf, no les decimos nada. Nos acercamos con una gentileza y un amor de hermanos. Los líderes, los que deberían de decirle, señorita, ¿ya leyó usted las cartas de Pablo? ¿Ya leyó usted Deuteronomio? ¿Ya leyó usted Levítico? No, no. Ay, qué linda usted, con sus voces de Romeo. En fin, Dios se los ha de pagar. Luz, luz y sal.